Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta última sesión de este año del programa que estamos enfocando a personas físicas, a nuestros clientes, enfocado a personas físicas relacionado con finanzas personales y la vinculación que hay con los temas fiscales. Por eso le hemos llamado finanzas personales desde la perspectiva fiscal. Y hoy vamos ya en el tema número 5. Es un proyecto que iniciamos en el mes de agosto y que hemos avanzado, como lo vemos aquí en pantalla, con diferentes temas, que al final lo que vamos a lograr es que se tenga una comprensión mayor de la importancia de cuidar el aspecto fiscal también en las finanzas personales. No son aspectos que están separados, sino que uno tiene que ver mucho con otro. Por eso el día de hoy vamos a ver nuestro tema número 5, que es el de comprobantes fiscales. Hablaremos algo de los esquemas del 4.0, del comprobante fiscal, pero sobre todo de la importancia que tiene tanto en nuestros ingresos y en nuestros gastos contar con comprobantes fiscales, qué requisitos son los que vamos a revisar atrás de esos comprobantes fiscales, pues para no estar provocando discrepancias en nuestra información ante las autoridades. Y continuaremos a partir de enero, nos reactivaremos en enero con las siguientes sesiones para finalmente acabar en el mes de julio con una conclusión de lo relevante que es el aspecto financiero personal con el aspecto fiscal personal. El objetivo que estamos siguiendo con este programa, se los recuerdo, que es que ustedes como participantes aumenten su conocimiento financiero y fiscal para que apliquen acciones concretas en su actividad financiera y evitemos errores que puedan provocar después daños en nuestro patrimonio. Ese es el objetivo general de todo el programa. El día de hoy en específico lo que queremos ver es el tema de los comprobantes fiscales, la importancia que tiene para efectos fiscales el contar con un comprobante. No nada más vamos a decirle a la autoridad, hice este gasto y aquí está la transferencia o aquí está la salida de dinero. No, la autoridad fiscal requiere como requisito que le comprobemos con CFDIs, con facturas, que realizaste el gasto. Y ese comprobante fiscal tiene ciertas particularidades que tenemos que cuidar al momento de recibir ese comprobante. Entonces, ¿para qué nos sirven estas facturas o comprobantes fiscales? ¿Para qué sirven? Además de que nos puede ayudar cuando hacemos una compra y pedimos una factura, además de que nos puede ayudar para comprobar que esa mercancía ya es nuestra, para efectos de garantía, para efectos de reparaciones o para simplemente evidenciar nuestra legal propiedad de esa mercancía, para efectos fiscales nos ayuda para comprobar el gasto, para que podamos comprobar ante la autoridad fiscal que este gasto efectivamente lo realicé y por lo tanto, si está dentro de lo permitido, si está dentro de lo permitido por las leyes, lo pueda deducir. Entonces, para eso me ayuda, para permitir la deducción y para decirle a la autoridad, efectivamente yo fui el que hice este gasto, considéramelo. Entonces, yo puedo verificar en mi factura o en mi comprobante fiscal, yo puedo validar que la fecha sea correcta de la transacción, que la cantidad que estoy pagando es la correcta, que el producto o el servicio que me están dando también es el correcto que yo estoy pagando y que en caso de que haya IVA en la mercancía, que en su mayoría hay IVA en la mercancía o el servicio que estoy prestando, pues que también venga desglosado. Son aspectos que debo de cuidar cuando yo recibo un comprobante fiscal. Cuando yo lo emito en mis servicios igual, ¿no? Cuando yo lo emito, pues también tengo que verificar que la fecha sea correcta, la cantidad sea la correcta, el producto o servicio que estoy vendiendo es el correcto y que también esté desglosando el IVA si estoy yo trasladando IVA en mi servicio. Y hay ciertas particularidades en algunas transacciones de las personas físicas. Cuando una persona física emite un recibo de arrendamiento, un recibo de rentas, emite un recibo de honorarios
y el cliente es una persona moral, entonces también va a haber ahí unas retenciones de ISR, unas retenciones de IVA, que lo que significan esas retenciones es que si yo soy el que estoy emitiendo esa factura, voy a dejar de percibir ese dinero, pero el que me lo está reteniendo, o sea, mi cliente, tiene la obligación de entregarlo al SAT a nombre mío. Si yo soy la persona física que estoy emitiendo un recibo de renta, que si estoy emitiendo un recibo de honorarios, esa retención, si mi cliente es una persona moral, no me entrega a mí ese dinero, sino que la persona moral, mi cliente, se lo va a entregar al SAT a cuenta de mis impuestos. Por lo tanto, para ya cerrar esta filmina, ¿para qué sirven las facturas? Pues las facturas nos sirven, los comprobantes fiscales nos sirven para, además de lo que mercantilmente significa, que es dar validez a la legal posesión de una cosa, de un servicio, pues también fiscalmente lo que estoy haciendo es evidenciando ante las autoridades fiscales que yo realicé ese gasto, que yo realicé esa deducción. Por lo tanto, para ver la posibilidad de hacer deducible uno de mis gastos o mis gastos completos, yo necesito tener un comprobante fiscal. No nada más con el hecho de tener una salida de dinero y decir, es que le pagué y no me dio la factura, lo puedo deducir. Ocupo la factura. Las personas físicas podemos deducir lo que nos permite la ley, a eso se le conoce como deducción autorizada, y una vez que hice la deducción debo cumplir con requisitos de esa deducción. Y uno de los requisitos principales pues es tener comprobante fiscal, la factura. Por eso es importante tener esas facturas. Y hay diferentes tipos de facturas. Últimamente las hemos visto de manera digital, las vemos en un archivo PDF y eso es bueno, pero lo que fiscalmente nos funciona, el requisito fiscal es que tengamos el archivo XML. Es un formato XML. Cuando escribimos la factura, lo que fiscalmente vale es el XML, que si tú lo abres, lo que vas a ver es puro código, puros números sin orden, sin estructura. Y lo que nosotros vemos visiblemente ya de una manera amigable es un archivo PDF y eso lo que hace es ubicar la factura pues de una manera visiblemente agradable, de un formato visual y le conocemos como representación impresa. Entonces nosotros lo que ocupamos fiscalmente es tener el archivo XML. Oye, si un proveedor me manda una factura nada más en un formato PDF, en un Word, o en algún otro sistema, mientras yo no tenga el XML, no puedo incluirlo como una deducción fiscal. Yo requiero tener el XML como el comprobante fiscal, como una certeza de que fiscalmente existe ese comprobante. Ya eso es a lo que conocemos como factura electrónica. Existen diferentes tipos de facturas electrónicas o tipos de CFDI. CFDI es comprobante fiscal digital por Internet. Tenemos un comprobante de ingreso, un comprobante de egreso. Son los tipos de factura. ¿Cuál es cada uno de ellos? El tipo de ingreso es el que tú emites para comprobar tus ingresos. Tú se lo emites a tu cliente. Entonces es un comprobante de tipo ingreso. Cuando el cliente lo recibe, cuando tu cliente lo recibe, sigue siendo un comprobante de tipo ingreso. Pero en su contabilidad, tu cliente lo registrará como un egreso, como un gasto. Igualmente tú, cuando le estás pagando un servicio o adquiriendo una mercancía a tu proveedor te emite un comprobante de tipo ingreso, porque es el ingreso de él. Tú estás amparando con eso un gasto. Tú lo reconocerás fiscalmente, ese CFDI de tipo ingreso, lo reconoceremos fiscalmente en la contabilidad como un gasto. Entonces, nosotros lo que vamos a ver más interacción son CFDIs de tipo ingreso, cuando tú lo emites y cuando te lo emite tu cliente o proveedor, tipo ingreso. El comprobante de tipo egreso son solamente aquellos conceptos
cuando hay notas de crédito, las transacciones cuando hay notas de crédito, devoluciones, bonificaciones, posteriores a la emisión de un ingreso, cuando te hacen algún descuento, cuando hay una devolución, es cuando se emiten los tipos egreso. Si tú vas a hacer una devolución a un cliente parcial, una devolución parcial, por lo que puedes optar es por hacer un tipo de comprobante egreso. Pero los egresos son realmente, si lo vemos en una ecuación matemática, el ingreso suma cuando tú emites un ingreso y el tipo de comprobante egreso es para restar a tu ingreso. Restar a tu ingreso. ¿Sí? Eso es el tipo de comprobante ingreso y ese es el tipo de comprobante egreso. El comprobante de traslado o el tipo traslado es para trasladar mercancías. No existen cantidades, montos, no existen montos específicos en los traslados. Siempre el monto va a ser cero, porque lo que ampara el CFDI de traslado es acreditar la posesión legal de la mercancía que está en trayecto, está transitando de un lugar a otro. Eso normalmente lo emiten los dueños de los transportes cuando están transitando mercancía hacia clientes, hacia proveedores, hacia clientes o hacia distribuidores. Y ahorita lo que ha estado mucho en boga desde el año pasado y este año es el tipo de comprobante de traslado con el complemento carta-aporte, ¿no? Entonces, un tipo de factura que si ustedes quieren aprender un poquito más o conocer más de esto de complemento carta-aporte, lo pueden ver en nuestra página de YouTube de Obetus. Hemos hecho ahí ya varias sesiones del complemento carta-aporte, el cual en su obligatoriedad, pues estará ya entrando nuevamente en vigor a partir de julio del siguiente año 2023. Existen también otros tipos de CFDI que son los de pagos o recepción de pagos. En el medio los conocemos también como REVs o complementos de pago. Es una factura que ampara que ya se pagó otra factura emitida previamente, ¿no? Si tú emitiste una factura de 100,000 pesos y te están pagando a posterioridad de la emisión de la factura, pues debe haber ahí un complemento de pago o un tipo de recepción de pago que ampare cuando te están pagando y tú lo tienes que emitir. El mismo emisor de la factura es el que va emitiendo los recibos de pagos. También en nuestra página de Obetus y en nuestro canal de Obetus tenemos ya información de otras sesiones donde hemos ahondado de cuándo emitir un complemento de pago y cuándo no. Y tiene que ver mucho con la forma de pago, con el método de pago, perdón. El método de pago de las facturas. Si se emite una factura con versión PPD o pago parcial diferido, obligatoriamente exigirá un complemento de pago o un tipo de comprobante de recepción de pagos conforme se vaya liquidando. Si se emitió un tipo de comprobante PUE, pago una sola exhibición, eso significa para el SAT que en el mes de emisión el comprobante fue emitido o fue pagado o fue cobrado, ¿no? Existen también los comprobantes de nómina que se emiten exclusivamente para pagar los pagos de nómina. Entonces, si tú recibes ingresos por salarios, por pensiones, pues por salarios, por pensiones, por algún asimilado a salario, tú lo que recibirás es un comprobante de nómina. Si tú pagas a empleados, le estás obligado a emitir comprobantes de nómina para poder hacer deducible el pago de esos salarios. Y tenemos también otros tipos de comprobantes que se llaman de retenciones e información de pagos, que estos se realizan cuando hay ciertas transacciones especiales. Por ejemplo, cuando emitiste un comprobante, cuando emitiste un pago a un proveedor extranjero y hay una retención de ISR. Cuando en tu empresa se distribuyen dividendos y por lo tanto este comprobante de dividendos pues va a ser un comprobante de ingresos para las personas físicas que lo están recibiendo. Entonces, son casos muy específicos cuando se emite esa retención e información de pagos. Entonces, hay 5
Hay seis tipos de CFDI de pagos. El de ingreso, que es el más común. El de egreso, que es cuando hay devoluciones y bonificaciones, notas de crédito. El de traslado, que es para amparar mercancías en traslado, en trayecto. El de recepción de pagos, que es lo que está evidenciando es el flujo de efectivo cuando sucede en momentos posteriores a la emisión de las facturas. El de nómina, que para los patrones o empleadores ampara la deducción del pago de nómina, y para las personas físicas que reciben un ingreso por nómina, pues es para comprobar sus ingresos. Y el de retenciones e informaciones de pago, que son para casos muy especiales, como les decía ahorita, cuando se hacen pagos al extranjero y si hay una retención de por medio, o cuando se pagan dividendos en las empresas. ¿Cómo detectamos que una factura está mal elaborada? Hablando de unos aspectos básicos de ingresos y de egresos. Pues primero lo que tengo que verificar cuando yo emito una factura es que el dato de mi receptor o de mi cliente esté correcto. Si yo soy el receptor de la factura, si yo hice un gasto, lo primero que debo revisar es que si mis datos están correctos, para que en ese momento pueda pedir, en caso de que haya un error, una corrección. Los datos principales son el RFC y el nombre completo, que esté completo, que esté correcto el nombre. Y ahora con la entrada en vigor del 4.0, pues también está el tema del código postal, tanto del emisor como del receptor. Tengo que verificar que el monto coincida con lo que yo estoy recibiendo en caso de que yo emita una factura para comprobar mi ingreso, o con el que yo pagué en caso de que lo que quiero es comprobar una deducción de un gasto que hice con un proveedor. Las fechas que estén correctas y que se emitan dentro del mes en que están sucediendo las cosas, porque recordemos que ahorita la autoridad está basando la mayoría de su fiscalización con los CFDIs emitidos y recibidos, con estos datos. Que el método de pago sea correcto, hablando del método de pago PUE, pago una sola exhibición, PPD, pago parcial diferido. La forma de pago, si pagué con transferencia, si pagué con cheque, si pagué con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito. Y claro, las condiciones de pago, que ya estamos hablando de que si me están dando crédito o no, ¿no? El uso del CFDI, que es un dato súper importante de unos años para acá, pero va a cobrar mucha relevancia con la entrada completa del comprobante fiscal 4.0, porque el uso de CFDI es que el uso que le está dando el receptor de la factura. Entonces, cuando yo voy a comprar algo, es importante que yo tenga claro mis conceptos de uso de CFDI. Si es mercancía que estoy comprando para revender, si es un gasto general de mi periodo, de mi operación, si va a ser una deducción personal, que en el caso de las personas físicas, para las declaraciones anuales es muy relevante, es decir, si lo voy a utilizar como un honorario médico para deducir, si es un interés de un crédito hipotecario, si es un seguro de gastos médicos. El uso de CFDI es muy importante. El régimen fiscal en el emisor y del receptor. Y esto lo estamos viendo cada vez más fuerte conforme más contribuyentes van entrando al método 4.0, a la versión 4.0 de los CFDIs, y sobre todo tener un archivo XML. Si alguno de estos datos están mal, yo tengo que trabajar inmediatamente en la cancelación de la factura, ya sea que yo la emita o ya sea que yo la reciba. Y es muy importante las cancelaciones, porque de no cancelarlo, pues entonces el SAT está viendo comprobantes fiscales emitidos de más, y empieza entonces el SAT a pensar o a crear su película de que quizás estás omitiendo ingresos, porque el SAT está viendo más CFDIs emitidos de los que tú estás comprobando, o quizás estás deduciendo más cosas de las que tienes derecho, o son más gastos a los ingresos que tienes y es sometible a una discrepancia fiscal. Pues por eso es muy importante darle seguimiento en las cancelaciones. Si tú quieres, también puedes entrar a la página del SAT. Ahí en el buscador puedes poner verificar facturas y te va a llevar a una aplicación donde puedes poner los datos
de la factura que estás recibiendo para validar si está correcta o si está bien emitida, ¿no? Entonces es una oportunidad que puedes desarrollar si lo quieres para tener más certeza de que está correcta, ¿no? Los datos que debe de tener, que necesitamos tener de nuestros clientes para emitir de una manera correcta la factura, pues es el RFC del cliente, el detalle del producto que estoy vendiendo, el valor unitario, el valor total, el modo de pago, el método de pago, los impuestos que voy a trasladar. Se ha hecho un chisme fiscal con la entrada del 4.0, que todos los clientes tienen que mostrar la constancia de su situación fiscal para que le emitan la factura. Eso no es legalmente válido como una obligación. Es una sugerencia para que con la entrada en vigor del 4.0 pueda asegurarse que la factura sea correctamente emitida, pero no es una obligación. Y te lo comento porque te vas a topar conforme vaya entrando más clientes, más contribuyentes al 4.0, te lo vas a encontrar que te lo van a estar pidiendo en algunos lugares y te la van a condicionar. Es importante que la traigas ahí en tu teléfono celular o es importante que la traigas en un correo para que en caso que te la pidan la muestres. ¿Por qué? Porque lo que tú quieres es que si estás pidiendo una factura, pues tener realmente la factura correctamente emitida para que la deduzcas. Pero en ningún caso es una obligación. Y lo digo porque también si tú lo estás haciendo para con tus clientes y si un cliente no te la quiera dar, no condiciones la factura, simplemente emitas la factura con los datos que te está dando el cliente y esperemos que salga bien la factura con los datos que te dio. Para asegurarte, se sugiere que te muestre la constancia de situación fiscal, pero no es una obligación. Y en la constancia de situación fiscal, pues vas a ver los datos del RFC, de la razón social, del código postal de su domicilio, de incluso el régimen fiscal que te están, en el que lo vas a emitir, ¿no? Tema de cancelación de facturas de comprobantes fiscales. Si tú te diste cuenta que emitiste una factura incorrectamente, con errores, o hay una observación por parte de tu cliente, el proceso de cancelación va a ser siempre a través ya del buzón tributario, a través de una solicitud. Y esa solicitud que llega al buzón tributario como un mensaje, cuando entras al buzón tributario te dice, oye, tu cliente fulanito o tu proveedor fulanito te está pidiendo cancelar esta factura. ¿Aceptas o rechazas? Y tienes 3 días hábiles para aceptar o rechazar la solicitud. Si no lo haces, por primera vez, la factura va a estar cancelada. La factura va a estar cancelada. Entonces, por eso es muy importante entrar para estar validando que las facturas no te cancelen facturas que tú sí estás deduciendo. Pero igual, si tú quieres pedirle a un cliente que te cancele una factura porque te equivocaste en algún dato o en algún monto, antes de emitirla, la nueva, buscar cancelarla y que él acepte la cancelación de la factura. Porque si no, van a quedar 2 facturas vivas y el SAT va a empezar a pensar que tienes 2 ingresos iguales y te los va a sumar y va a decir, me has pagado menos impuestos o hay discrepancia. Entonces, el tema de las cancelaciones de 2 años para acá y ahorita todavía más se ha hecho más complejo porque hay que darle seguimiento. Nos hemos topado con muchos clientes, empresas y personas físicas que cancelan sus facturas en el sistema donde emiten, pero no llega a concluir el proceso y cuando estamos haciendo precierres o cuando estamos haciendo declaraciones mensuales, vemos más ingresos de los que nos dice tener o los que dice la contabilidad y es por eso, porque cancelaron, pero no cancelaron hasta cumplir el ciclo. Entonces también en nuestra página de internet y en nuestro canal de YouTube te vas a encontrar videos hablando de las cancelaciones de facturas, el procedimiento que hay que concluir.
Ahí también vas a ver, hablando de cancelaciones, pues también vas a ver que hay algunos conceptos de facturas que no van a requerir que haya un proceso de cancelación. Por ejemplo, pues ahorita si son facturas menores a 1,000 pesos, no requieres un proceso de aceptación de la cancelación. Si son facturas emitidas en menos de 3 días, no permite la cancelación. Si son recibos de nómina, si son de facturas al público en general, son algunos de los conceptos que también ahí en nuestro canal de YouTube te vas a encontrar esos esquemas y esas opciones en las que no aplica las cancelaciones. Actualmente, todos los comprobantes fiscales están siendo emitidos con la posibilidad de que sigan existiendo dos esquemas, el 3.3 y el 4.0. Todavía están vigentes. En todo este año hubo intenciones de la autoridad porque ya nada más quedara vivo el 4.0. Pero la realidad es que ha habido un cuello de botella en los procesos del SAT y no se ha podido liberar a muchos contribuyentes. Creo que es un hecho que ya en el siguiente año vamos a estar con el CFDI 4.0. Ahorita la fecha nueva de entrada en vigor es abril, el 1 de abril del 2023. Y los datos relevantes de cambio del CFDI 4.0, pues en que haya más datos del receptor y del emisor, como el código postal, como el régimen fiscal, que el uso del CFDI, que es un campo muy importante, sea bien llenado, porque la idea del SAT es que se vayan predeterminando los impuestos con los FDIs, que se vaya haciendo la contabilidad con los FDIs, y estos campos le ayudan al SAT para ver si surte efectos fiscales o no. Entonces, por eso la necesidad de que nos eduquemos nosotros en estos temas, porque al final los contribuyentes, en las personas físicas sobre todo, son los responsables al momento de pedir facturas con sus proveedores, pues de validar todos esos datos y negociar con los proveedores que haya cambios en caso de que existan, o estar pidiendo oportunamente facturas. Y el campo de uso CFDI, pues es un campo que cobra mucha más relevancia con el 4.0. ¿Por qué? Porque la clave del uso de CFDI que estamos viendo aquí en pantalla dice mucho. Si tú recibes una factura con la clave G01, se da a entender que eso que estás comprando tú lo vas a poner en venta posteriormente, o sea, va a formar parte de tu inventario. Si está con el G02, pues solamente va a aplicar para facturas de egresos, para CFDIs de egresos, porque hablamos de devoluciones, bonificaciones, descuentos. G03 es para gastos en general, gastos que tú ocupas en tu operación diaria o en tu actividad diaria o mensual. Y todo lo que empieza con I, como lo estamos viendo aquí en pantalla, pues significan conceptos de inversiones que van a tener necesidad de depreciarse o de deducirse a lo largo del tiempo. Estamos hablando de construcciones, mobiliarios, equipos de transporte, de cómputo, etcétera, ¿no? Y muy importante para las personas físicas, que es el interés en específico de este serial de un año que estamos dando de capacitaciones, es si tú vas a querer utilizar algún gasto en tu declaración anual como una deducción personal, asegúrate de que empiece en el uso de CFDI con un concepto de clave D, de deducción personal. Si estás pagando honorarios médicos, dentales, hospitalarios, es el D01. Si estás pagando gastos médicos por alguna incapacidad o discapacidad, es el D02. Gastos funerarios, 03. D04 en donativos, D05 en intereses reales de créditos hipotecarios, de casa habitación. D06 si estás haciendo aportaciones voluntarias al SAT, tú directamente o al sistema de administración del retiro o a la Afore, o si estás adquiriendo algún seguro que implica un ahorro para el retiro, los gastos de transportación escolar obligatoria, los depósitos en cuentas personales para el ahorro, como te mencionaba anteriormente, primas que tengan como base planes de pensiones, y el D10, pues todo lo que tenga que ver con colegiaturas. Y si no lo vas a utilizar ese gasto, ese comprobante fiscal, en algún gasto mensual o en alguna declaración anual, debes de llenarlo con el S01 sin efectos fiscales. Significa que ese gasto no lo vas a poder deducir. Pero ojo, si lo recibes así y sí quería darle efectos fiscales,
pues va a ser muy complicado que el SAT a través de sus sistemas te la vaya a valer esa deducción y puede haber después discrepancias o necesidades de aclaración cuando estés usando el S01. Por eso es muy importante que tú como actor, como responsable de tus finanzas personales, entiendas bien cuando estás pidiendo comprobantes fiscales de tus gastos, qué uso darle. Si tú vas a comprar algo para tu casa y la empresa te emite la factura porque es una de sus políticas, aunque tú no pidas factura, pues entonces es importante que sepas que en esas facturas vas a necesitar tener con S01 el uso del CFDI sin efectos fiscales. Entonces, por eso es muy relevante esto y por eso estamos haciendo tanto hincapié aquí en Obetus y en H Integro, de que nuestros clientes, personas físicas, también deben de saber de esta información. Y no vale decir que no me gusta, que no me interesa, porque al momento de estar decidiendo cuándo tienes un ingreso, cuándo tienes un gasto, vas ya configurando el tema de tu resultado fiscal. Al estar viviendo una era digital, en ese momento se va generando tu resultado fiscal. La posibilidad de discrepancias fiscales o de posibles auditorías en un futuro o de riesgos en tu patrimonio está latente. Está más latente con este tema de los comprobantes fiscales digitales por Internet. Por eso era muy importante tocar este tema dentro del programa que estamos teniendo de un año para personas físicas. Entonces es uno de los campos más importantes, el uso de CFDI, y es obligatorio en el campo, los CFDIs de A4.0. Sé que este tema de CFDIs puede parecer muy agobiante. Les estamos aquí referenciando algunas cápsulas que ya hemos hecho, algunas sesiones de trabajo que hemos tenido ya, no nada más en este año, sino en años anteriores, y que están en nuestro portal de YouTube de Obetus. Aquí tenemos ejemplos de algunos. Entender bien el CFDI como chismoso de la película, de lo que está pasando en el día a día. El CFDI de puntos vitales es una sesión que tuvimos a principios de año porque notamos con nuestros clientes que hay campos que no están atendiendo en el momento de la emisión del CFDI. Y cuando nosotros nos damos cuenta y le decimos al cliente, ya pasó tiempo y a veces se complican las correcciones. Por eso es muy importante que atendamos con responsabilidad este tema, responsabilidad de nuestras finanzas personales, y que entendamos cómo juega este esquema del comprobante fiscal digital por Internet, CFDI, comprobante fiscal, y cómo está vinculado con mis finanzas personales. Hay un curso completo de toda la historia del CFDI 3.2, 3.3, cuando entró en vigor. Tenemos en el blog también material y tenemos también libros electrónicos en nuestra página de internet de Obetus. También les adelanto que estamos haciendo una reestructura de nuestra página web para que en enero, a partir del 10 de enero aproximadamente, ya tengamos una nueva página web con mayor estructura para que ustedes puedan consultar ahí de una manera más ordenada toda esta información. Todo lo que tenemos también en el canal de YouTube, ahí va a estar agrupado por tema, va a estar agrupado por curso, aquello que es secuencial, para que ustedes puedan también consultarlo cuando tengan ganas de aprender y de repasar estos temas de fiscales, de finanzas personales. Si no le dedicas atención, si no le dedicas tiempo, nadie se lo va a dedicar en este tema de personas físicas. Por eso es muy importante que para nosotros que ustedes adquieran un poco de este conocimiento fiscal para no verse afectado en sus finanzas personales en un futuro. ¿Por qué? Porque cada vez que están decidiendo ustedes de su ingreso y de su gasto, van tomando ya una decisión de cuál va a ser su comportamiento fiscal que está viendo la autoridad. Y por último, ya una serie de reflexiones relacionado con los comprobantes fiscales. Si no tengo un CFDI correcto, no puedo deducir el gasto. Por más que yo diga, mira, aquí está la transferencia, SAT. Aquí está que le pagué a mi proveedor, pero no me dio factura o me emitió la factura de manera incorrecta. Bueno, eso ya nos va a implicar, nos va a complicar más bien el poder deducir un gasto, aunque tengamos un estado de cuenta. Por eso es muy importante
que sepamos que los CFDIs que nos emiten nuestros proveedores cumplan al menos con esos requisitos básicos que vimos ahorita. Que me sea emitido de manera correcta a mi RFC, a mi nombre, a mi código postal, que el método de pago sea correcto, la forma de paga sea correcta, que el concepto que me están dando sea algo que compré efectivamente, que pagué, y el concepto de uso de CFDI sea el correcto también. Eso es de lo más relevante para resumir. E igual, cuando yo emito una factura a un proveedor, pues eso es lo que va a estar observando también por parte de él. Entender que todo depósito a mi cuenta es fiscal. Oye, me transfirieron y no me pidieron factura. Con eso no garantizamos que el SAT no venga a cobrarme un impuesto por eso, porque todo depósito para el SAT es fiscal. Ese tema de los ingresos para efectos fiscales y financieros lo tuvimos en nuestra primera sesión de este serial, ahí por el mes de agosto, septiembre. Lo van a encontrar en el canal de YouTube si alguno de ustedes lo quiere repasar. Pero ya me doy cuenta con este seguimiento que le estamos dando de estos dos puntos. Sin CFDI correcto, no hay gasto, no hay deducción para efectos fiscales. Y que todo depósito a mi cuenta para efectos fiscales es un ingreso, aún y cuando no haya CFDI que lo ampare. Para que también nos demos escuchando ahí lo que dice el compadre, lo que dice el amigo de que, oye, yo nunca he facturado, no declaro, no tengo problema. No, el riesgo está latente. ¿Por qué? Porque todas las cuentas bancarias son fiscales, como lo vimos en esa sesión de ingresos. Y la tercera reflexión es el tema de cancelaciones, dar seguimiento con el proveedor y con el cliente a concluir todo el tema de cancelación de CFDI, a cerrarlo, ya sea facturas emitidas o facturas recibidas. ¿Para qué? Para evitar discrepancias, porque cada CFDI que se mete entra en la visión del SAT y el SAT empieza a sumar esos CFDIs y a decir, oye, Antonio Rodríguez tuvo estos ingresos, pero nada más me está declarando estos. Entonces tiene ingresos declarados. Aunque yo en mi sistema tenga cancelaciones, es probable que esas cancelaciones no estén dando su resonancia en el SAT. Y en el caso de los proveedores igual. En el caso de los proveedores, si un proveedor me emitió una factura a mí, vi un error, me emitió una nueva factura correcta, buscar que lo cancele efectivamente el gasto, porque aunque después vaya a aclararlo con el SAT y me pregunte, para ojos del SAT pues está habiendo más gasto. Y si yo nada más le dije que tuve un ingreso más chiquito de los gastos de CFDIs que encuentra el SAT, pues va a haber una discrepancia y me puede someter a aclaraciones. Entonces, esas son algunas de las reflexiones que queremos compartirles a ustedes en este tema de los FDIs. Atendiendo una pregunta que nos hacen aquí por el chat, el licenciado Flores nos dice, si le deposito a mi esposa, pero ella no hace declaración, ¿qué debo hacer? Nada, cuando son transferencias entre esposos, entre cónyuges, lo que conviene hacer es nada más ponerle en el momento de transferir el concepto de donación, porque la donación entre cónyuges y línea recta es exenta. Pues poner el concepto de donación. Ya si estamos hablando a lo mejor de cantidades importantes, convendría hacer un contrato de donación al final de año, a principio de año. El Código Civil habla de montos ridículos de 3,000 pesos, 5,000 pesos para hacer contrato. Yo lo que he visto en la práctica es que cuando le hemos hecho al SAT que son transferencias entre cónyuges y se puede avalar con el acta de matrimonio y con los estados de cuenta y dice el concepto de donación, con eso el SAT lo hace válido, ¿sí? Y ahondamos también en este tema en la sesión que tuvimos de ingresos y que está ahí en el canal de YouTube. Y ya en enero lo verán ahí ordenado, pero uno de los temas que vimos en la sesión, que en el temario, el primer temario que estoy viendo aquí en pantalla es tipos de ingresos de personas físicas. Ahí hablamos de los conceptos de donación, ahí hablamos de las herencias, ahí hablamos de los préstamos, ahí hablamos de los tipos de ingresos que puede tener una persona física y pudiera a lo mejor ayudarles todavía en algo que no haya aclarado en este momento, pero espero haber respondido ahí la pregunta con esto, ¿no? Que lo que podemos hacer entre esposos.
Entonces, este es el avance que hemos tenido. Depósitos entre hermanos. Bien, Rosario. Entre hermanos no es una donación exenta. Nada más es exento el concepto entre cónyuges, esposos, padres e hijos. Los hermanos no. Los hermanos sí es un ingreso. Ahí la sesión que tuvimos de ingresos de personas físicas, en el mes de agosto, hacíamos referencia a esto y hacíamos referencia también al monto que sí está exento cuando recibes donaciones que no provengan de línea recta, de padres o hijos. Y alrededor son 20 UMAS elevadas al año, no, perdón, son 3 UMAS elevadas al año y son alrededor de 90 y tantos mil pesos, lo que sería exento, ¿sí? En esta sección, en este capítulo que tuvimos de ingresos de personas físicas de este curso, pueden ver ahí todavía más detalle de eso, Rosario, de todos los demás conceptos que hablamos ahí, los más comunes entre personas físicas. Les sugiero que lo revisen. Y Paola, si me ayudas, si lo puedes ubicar ahí en el canal de YouTube para ponérselos también aquí aquí en el chat, nos ayudaría mucho. Si no, se los hacemos referencia después en el correo cuando les enviemos también el material de este. Otra pregunta ahí de la doctora Bárbara es, los archivos XML dice que a veces no recibimos, los archivos XML que a veces no recibimos o cuando lo abro no lo entiendo, ¿podemos dar por default que están en el SAT? Sí, en el SAT se pueden descargar y de entrada se entiende que si tu factura ya trae un sello, un certificado, una serie de caracteres ahí raros, cuando lo estás viendo en el PDF, en la versión PDF, ya existe el XML. Entonces, la recomendación es que como quiera pidas el XML y aunque no lo abras, nada más con que lo tengas. ¿Para qué? Para que tú tengas una certeza de que existe realmente ese documento. En el SAT lo podemos descargar, en el SAT lo podemos nosotros bajar, incluso nosotros que les apoyamos a ustedes en su contabilidad, eso es lo que utilizamos para hacer la contabilidad. Los XML que están en el SAT es lo que traducimos después en la contabilidad. Pero al momento de recibirlo, convendría pedir el XML, aunque no lo entiendan, nada más como una actividad de validación de que existe la factura timbrada ante el SAT. Y aquí también en el chat nos está compartiendo Paola el vínculo a esa sesión que tuvimos en el mes de agosto o septiembre de tipos de ingresos de personas físicas. Para que los invitamos a que la revisen, la vean con calma y vean a lo mejor todas estas dudas que son de las más importantes de este tema de personas físicas, ¿verdad? Precisamente. El tema de cómo comprobar los ingresos que estoy teniendo como persona física con sus variantes, con las mayores variantes. ¿Cómo me hago yo depósitos entre cuentas propias? ¿Cómo le hago depósitos a mis hijos? ¿Cómo le hago depósitos a mi esposa, a mi esposo, a mis papás? Si recibo una herencia, si recibo un préstamo, qué comprobantes tengo que tener. Ahí vemos todo eso, creo que va a ser de mucho interés para ustedes. Y así es como hemos ido avanzando en este curso, en estas sesiones que hemos tenido de personas físicas que iniciamos en el mes de agosto. Ya tocamos este tema de tipos de ingresos, ya vimos de las obligaciones fiscales del buzón tributario, la diferencia entre gasto y deducción, el de emociones en las finanzas que nos acompañó Angie Lemes de Camargo. Estamos ahorita viendo este de comprobantes fiscales, tomando también validez del 4.0, de la versión 4.0. En enero hablaremos de reciclo, porque es algo muy importante que tomar en cuenta los que están en reciclo, que entren en cuenta de que en enero se va a concluir el primer año de que entró en vigor este reciclo de personas físicas. Incluso el día de hoy salieron novedades en reciclo y que las platicaremos todos en el mes de enero para agarrarle un poquito más la onda, cómo funciona esto del reciclo, ¿no? Hablaremos del régimen general en el mes de febrero, todos los que están en actividad empresarial, actividad de honorarios,
Hablaremos de la declaración anual de persona física en el mes de marzo, porque en el mes de abril tenemos que hacerla. Hablaremos de todo el ISR, cómo todo lo que ya vi repercute en un impuesto sobre la renta para mí. Hablaremos del IVA en el mes de mayo, de la firma electrónica y los sellos digitales, cómo cuidarlos, cómo darle seguimiento para que no caduquen y no verme imposibilitado de facturar en el mes de junio. Y por último, cerraremos con el tema de todo esto, cómo se relaciona con mis finanzas personales. Conclusiones, reflexiones, y tendremos algún ejercicio en el que me gustaría que interactuáramos todos para ya cerrar, ¿no? Esto lo estamos haciendo con el firme interés real de que ustedes como clientes de Obetus, como clientes de H Integro, conozcan lo básico de que lo importante, más bien, que deben de saber ustedes en aspectos fiscales relacionados con sus finanzas personales para no poner en riesgo su patrimonio. Eso es lo que hemos visto nosotros como única medida preventiva o la medida preventiva más importante en este entorno digital. Es la educación y es el conocimiento ya aplicado. Por eso están estas sesiones que ya estaremos concluyendo con ellas en este año 2023. Aquí están los datos de nuestro equipo de personas físicas, de Nayeli, de Karen y de nuestra área administrativa. Y pues bueno, cerramos ya esta sesión del año 2022 y aprovechando para agradecerles a ustedes que han estado aquí con nosotros. Sabemos que muchos no están en vivo, pero lo están revisando después en la página web. Y si ustedes creen que esto le puede servir a familiares, amigos, compártanselo. Ahí en la página de YouTube lo pueden compartir. Lo verán a partir de enero de una manera diferente en nuestra página de Obetus, en la página web de Obetus. Pero la intención es esto, es que podamos compartir con ustedes este conocimiento y que ustedes lo puedan realmente poner en práctica en su vida diaria. Aprovechamos para también desearles un feliz año, feliz fin de año 2022 y que el año 2023 sea muy próspero para ustedes, sea pleno. Nunca ha habido un año que yo te recuerde que cerremos y digamos en aspectos macroeconómicos, el otro año va a estar fabuloso. No, siempre hay temas. Entonces, con esa tranquilidad, trabajemos en paz, trabajemos en nuestra paz, en la responsabilidad de nuestra paz, para poder estar tomando decisiones correctas o lo más correctas posibles el próximo año. Que haya plenitud en sus familias, plenitud en sus negocios y que sigamos creciendo juntos. La idea de Obetus es eso, es mejorar todos juntos. Por eso se llama Obetus, que significa mejorando. Les mando un abrazo a todos, muchísimas gracias por acompañarnos y que pasen muy feliz fin de año. Gracias a todos.